Queridos hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor que nos permite estar nuevamente en este lugar, en la casa del Señor, para poder estudiar o seguir con el estudio que ya hemos iniciado anteriormente. Recuérdese que estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. La semana pasada estuvimos estudiando en relación a los talentos. Se recuerda las minas, las 10 minas que el hombre rico había repartido para que cada uno de los sirvientes pudiera, de alguna manera negociarlos, poder duplicar por lo menos. Pero vimos cómo el Señor, cada uno de los siervos, triplicó, duplicó, quintuplicó cada una de estas minas, menos uno, ¿verdad? Se recuerda que el Señor le llama siervo negligente. Negligente, ¿por qué? Porque le dio una mina y no hizo nada. Recuérdense que una mina era una gran cantidad de dinero, y este hombre no la trabajó, no duplicó, no hizo nada. Y el hombre rico le dice: por lo menos lo hubieras puesto en el banco, y en el banco pues hubiera ganado intereses, pero no me dice nada. Entonces el Señor Jesús nos narra esta historia para que usted y yo también entendamos que cada uno de nosotros tenemos por lo menos algo para compartir y para edificar a la iglesia de Cristo. Llamémosle dones, llamémosles talentos, pero que el Señor nos ha repartido, el Señor nos ha dado para que nosotros trabajemos y los trabajemos bien. Porque en la medida que nosotros lo trabajemos de la mejor manera, en esa medida también, pues obviamente vamos a ver mucho resultado en medio de nosotros. Así que termina el Señor Jesucristo con esta historia y luego va a cambiar radicalmente lo que Él nos ha venido narrando, lo que Él nos ha venido diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que el Señor Jesucristo sigue caminando. Dice Lucas que siguió caminando hacia Jerusalén, subiendo hacia Jerusalén, y cuando se acercó a Jerusalén, dice que en el monte llamado de los Olivos envió a 2 de sus discípulos con un encargo. ¿Se recuerda usted el encargo? Vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado a un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta ¿por qué lo desatan?, díganle: el Señor lo necesita. Entonces es una historia fascinante, porque a partir de aquí nosotros vamos a ver cómo el Señor Jesucristo comienza su calvario, comienza ya ese momento tan difícil para Él, que es hasta llegar a la cruz y a la tumba. Y va a empezar en este momento, va a empezar acá, cuando el Señor Jesús está regresando a Jerusalén. Ahora es interesante porque Él les dice a sus apóstoles que vayan, y si alguien les pregunta, díganle que el Señor lo necesita, y nadie va a chistar. Imagínense, de verdad, yo no sé, y los eruditos tampoco se ponen de acuerdo, ¿qué era esta situación? ¿Por qué el dueño del burrito lo soltó así de fácil? ¿Cómo es posible que solamente le dicen: el Señor lo necesita? Bueno, váyase. Recuérdese que eso equivalía a dinero, era una posesión del dueño, y que no era de soltar tan fácil, porque servía para la carga, servía inclusive para llevar semilla, o podía servir en algunas oportunidades, ya cuando estaba grande, como un instrumento para la labranza, o también de transporte. Los eruditos dicen, perdón hermanos,
Los eruditos dicen, y se formulan varias teorías, pero la primera teoría que ellos formulan es, sin duda alguna, este hombre, el dueño del burrito, era un discípulo del Señor Jesucristo. Esa es una gran idea. Que era algún discípulo del Señor Jesús, que ya sabía quién era Jesús, así que conocía a los apóstoles muy probablemente, y cuando ellos llegan y toman el burrito y lo desatan y le dicen el maestro lo necesita, él ya sabe para qué es o quién lo necesita. Esa es una teoría que se formula. La otra teoría que se formula, y mire, es una teoría, no me vaya a cuestionar en esto, por favor, solo le estoy presentando las teorías que los eruditos dicen. Y los eruditos dicen que pudo haber sido la manifestación de un ángel. Que el Señor Jesús sabe que tiene necesidad de ese burrito. El ángel pues obviamente ya sabía para qué servía, y llegan los discípulos y le dicen, mira, el Señor lo necesita, llévenselo, no hay problema, llévenselo. Entonces son teorías, hermanos, que se formulan debido a que pues no hay nada aquí que nos dé luz en relación a quién era el dueño de este burrito, y no hay nada en realidad que nos diga a nosotros por qué lo suelta tan rápido. Solamente se puede especular y solamente se puede decir algunas cosas que pudieron haber sido, pudieron haber pasado. El asunto es que dice Lucas que se lo llevaron a Jesús y luego le pusieron mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse o comenzar, diríamos nosotros, la ruta que toma el camino hacia Jerusalén, hay un gran entusiasmo. El gran entusiasmo se debe a que el Señor Jesucristo está llegando. Está llegando a Jerusalén. Muchos han oído de Él. Muchos quizá le conocen, saben de Él. Así que esta gente sale y forma una gran algarabía y comienza a tender sus mantos. ¿Por qué a tender mantos? ¿Por qué ellos tiran ramas? La verdad, hermanos, es que ellos están reconociendo al Señor Jesús como un rey, como un rey. El asunto es que es un rey que no estaba entrando en un carro de guerra, iba en un burrito. Un burrito que nunca nadie había montado, y que dócilmente este burrito se rinde delante del Rey Jesús. Además de eso, esto recuerda la profecía de Zacarías en el capítulo 9, versos del 9 al 10, cuando Zacarías tiene ese famoso canto y esa famosa profecía en relación a la entrada de Jesús a Jerusalén. Y recuérdese, oiga lo que dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra.
Entonces esta gente reconoce, y al ver al Señor Jesucristo montado sobre ese pollino, sobre ese asno, reconoce y recuerda la profecía que Zacarías ha dado en relación al Mesías. Así que la alegría de ellos era porque estaba entrando el rey, estaba entrando el Mesías, y que ese Mesías llegaba para instaurar el reino. Recuérdese que los judíos están esperando el reino para que los libere del yugo de los romanos. La gran alegría también era porque ellos recordaban que recién algunos años antes Israel había sido libre. Recuérdese que Israel había sido liberada por los macabeos en las guerras las guerras de guerrillas, y ellos de alguna manera le habían dado libertad al pueblo de Israel. La perdieron debido a su pecado, debido a su maldad, y entonces es cuando Roma invade Jerusalén. Pero ellos todavía tenían en la mente esos momentos en los cuales habían sido libres. Habían sido libres. No había yugo sobre ellos. Y cuando ven al Mesías, cuando ven a Jesús sentado sobre ese pollino, pues lo identifican rápidamente con la profecía de Zacarías. El rey viene, el rey viene, el Mesías viene. Ahora, fíjense lo que ellos gritan, dice: bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces ellos están reconociendo, tienen mucho entusiasmo, porque el Señor Jesús está entrando a Jerusalén. Es el Mesías, es el Rey, es el Señor el que viene. Dice que viene manso y humilde, porque su reino no era un reino de guerra. No era un reino de guerra. ¿Se recuerda usted cuando el Señor Jesús va a ser puesto preso por los soldados de los sacerdotes del templo? Y Pedro instintivamente, digo yo, agarra su espada y le corta la oreja al soldado romano o al soldado. ¿Qué dice el Señor Jesús? Tranquilo, Pedro. Si yo quisiera, vendría una legión de ángeles y los destruiría a todos. Esto no es problema para mí. Pero mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Mi reino es mucho más. Mi reino es más que un reino político, más que un reino económico. Mi reino es mucho más que eso. Mi reino trae paz, trae seguridad, trae prosperidad, pero no es aquí. No es aquí todavía. Entonces, él llega y está, y lo reconocen, y entra, y obviamente provoca malestar entre los fariseos. Provoca un malestar entre los fariseos y hacen callar. Ellos querían que los discípulos se callaran y que los niños y todos los que estaban gritando ahí Hosana al Hijo de David se callaran. Pero dice que ellos gritaban y gritaban fuerte. Y el Señor dice: si estos se callan, las piedras van a gritar. Si estos se callan, las piedras van a gritar. ¿Por qué razón? Porque Él está siendo reconocido dignamente por lo que es. Ahora, recuérdese también que hay vulnerabilidad aquí en el sentido de indecisión.
Esta gente que ahorita está gritando, ¡Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor! Más tarde va a gritar, ¡crucifícale! Y es la misma gente. Es la misma gente la que le recibe, pero también la que le condena. Ahora, hay algo interesante acá, hermanos, en el capítulo 19, versos del 41 al 44. Y dice, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Y dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Ahora, esta es una profecía que el Señor Jesucristo está dictando en contra de Jerusalén. ¿Consecuencia de qué? Consecuencia de su incredulidad. Consecuencia que ellos no han buscado al Señor. Consecuencia de que ellos sencillamente se hacen a un lado y se apartan de la bondad y la misericordia de Dios. Ahora, fíjese usted. El pueblo judío estaba esperando a un Mesías montado sobre un caballo blanco. Así entraban los reyes, así entraban los conquistadores. Un gran caballo blanco y un ejército con él. Entraba impetuoso, entraba con su espada, entraba para conquistar. Jesús entra montado en un burrito, sin ejército, sin espada. Y encima de eso llora. Encima de eso llora por Jerusalén. El llanto en ese momento era como un aspecto de debilidad. De debilidad. Y el Señor Jesús está llorando porque conoce cuál será el futuro y reconoce cuál será la tragedia para Jerusalén. Así que el Señor le dicta esa profecía a Israel. Ezequiel hace un gran, diríamos nosotros, un gran contraste de lo que el Señor Jesús está diciendo. En Ezequiel 11:23 dice, la gloria del Señor se elevó de un medio de la ciudad y se detuvo sobre el cerro que está al oriente de Jerusalén. Según los escritores, los eruditos, dice que desde ahí, exactamente desde ese lugar que está describiendo Zacarías, desde ahí el Señor Jesucristo vio, observó toda la ciudad, y observando la ciudad es que Él dicta esta profecía. Entonces el Señor Jesucristo demuestra que Él es sacerdote, Él es profeta y Él es rey. Porque todo esto sería finalmente manifestado en su sacrificio, que sería de una vez y para siempre por todos los hombres, en todas las edades, en todos los lugares. Su dignidad de profeta era que lo que estaba expresando se iba a cumplir, sería una realidad para el pueblo de Israel. El Señor va a volver y volverá a la nueva Jerusalén. Volverá otra vez y volverá, pero ya no volverá montado en un pollino, sino volverá como un rey, como un señor. Así el Señor
volverá. Luego nosotros tenemos el celo del Señor cuando el Señor entra al templo. Dice, luego entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. En cueva de ladrones. El Señor todos los días enseñaba en el templo y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés. Ahora, fíjese, hermano, había un lugar específico donde podían haber ventas para los sacrificios y para todos los oficios que se hacían en el templo. El problema es que eso se había convertido en un gran mercado. Era un gran mercado. Ahí habían cambistas de monedas, ahí vendían de todo. Así que usted llegaba ahí y encontraba cualquier cosa. Era un mercado, hermanos, que había perdido el propósito por el cual había sido establecido. Tenían que ayudar para que estuviera ahí lo necesario para los sacrificios y los oficios que se tenían en el templo. El gran problema es que habían acaparado tanto y los sacerdotes lo habían permitido porque eso significaba ingresos. La economía para ellos era mucho mejor porque pagaban impuestos por tener su puesto en el mercado. Y el Señor Jesús dice, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Por qué en cueva de ladrones? Porque están deshonrando el verdadero propósito del templo, de la casa del Señor. De la casa del Señor. Y eso, hermanos, es lo que yo creo que nosotros debemos aprender a cuidar en nuestras iglesias. En nuestras iglesias. Poner en primer lugar el hecho del propósito con el cual el Señor fundamentó la iglesia, que es servir y servir con amor a los hermanos y al prójimo. Esa es toda la ley. ¿Se recuerda que el Señor Jesucristo dijo, toda la ley y los profetas se resumen en dos cosas? Número uno, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y número dos, amar al prójimo como a ti mismo. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, el propósito. El problema es que a veces lo convertimos o se ha convertido en mercancía. Las teologías han cambiado, pero el problema es que han cambiado en relación a que se cambian en favor de generar lo que estaba pasando aquí en el templo. Los sacerdotes no hacían nada porque eso significaba ganancia para ellos. La iglesia no es ganancia, la iglesia es para la gloria de Dios. Por supuesto que ofrendamos, por supuesto que diezmamos, pero lo hacemos porque amamos al Señor y las cuentas hay que pagarlas. Pero lo principal y lo primordial, hermano, es que usted y yo debemos aprender a amar a Dios, amar al prójimo y llevar la palabra. Llevar la palabra. Llevar el mensaje del Señor Jesucristo. ¿Cómo se cumplió esta profecía? Hermano, usted puede verlo en cualquier libro de historia, pero la palabra del Señor también nos narra. En el año 70 después del Señor, Tito, el emperador romano, entra a Jerusalén y destruye absolutamente todo. Hay muchas revueltas.
Los judíos hacen muchas revueltas en contra de los romanos. Así que los romanos no aguantan más y en el año 70 Tito entra, el general, entra y destruye Jerusalén. ¿Y sabe algo? Según la historia nos narra, dice que levantaron hasta los cimientos del templo. Hasta eso levantaron. La idea era quitar la memoria de ese pueblo tan odiado por los romanos. Odiado por los romanos. Entonces, cuando él comienza a echar ahí y les llama cueva de ladrones, lo hace porque el celo del Señor hacia su casa. Isaías 56:7 dice: los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración sobre todos los pueblos. Pero Israel la había prostituido. Israel había cambiado este sentido que Dios le había dado y que el profeta Isaías nos narra en este pasaje. En este pasaje de Isaías 56:7. Recuérdese que el Señor Jesucristo había estado en el templo desde muy pequeño, a los 12 años, ¿se recuerda? Había conversado con los doctores de la ley, con los religiosos que frecuentaban ese lugar. Y por eso es que él se quedó enseñando algunos días en el templo. Los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, les costaba trabajo, porque el pueblo, la gente humilde, lo escuchaba con interés. ¿Por qué? Porque decía la verdad. El rey estaba en Jerusalén. El sacerdote, según el orden de Melquisedec, estaba en el templo. La piedra cortada no con mano que vio Nabucodonosor en un sueño que Daniel interpretó ya había sido arrojada. Ese era el lugar donde caería esa piedra, la principal piedra del ángulo que ya estaba ahí, lista para cumplir la visión que Daniel interpretó: cubrir toda la tierra. El Señor ya llegó, el Señor está ahí. El Señor todavía está dando oportunidad. Y hermanos, aquí tenemos que entender algunas cosas. Número uno, hoy por hoy, nosotros tenemos que predicar y proclamar el Evangelio sin adulteraciones. Sin adulteraciones, sino tal cual la Biblia lo enseña. Ahora, eso tiene un costo y tenemos que pagar el costo. No es fácil y el costo nos puede costar mucho, aún la vida misma. Aún la vida misma. Hoy estaba viendo un reporte de relación a los misioneros que actualmente están siendo perseguidos alrededor del mundo. Hermanos, es una cantidad exagerada de los misioneros que están siendo perseguidos. Los que han muerto en los últimos 3 años son demasiados. ¿Por qué? Porque están predicando el Evangelio puro y verdadero. Predicar el Evangelio como el Señor lo enseñó tiene un precio. Muchas veces el precio puede ser aún nuestra propia vida. Pero recuérdese lo que dice el Señor: el que pierda su vida por amor a mi nombre, la hallará. No sabemos, pero no podemos de predicar, no podemos dejar de decir, como Pedro le dijo al Sanedrín, no podemos dejar de predicar el nombre de Cristo. No podemos dejarlo.
Usted y yo somos responsables y somos los voceros del Señor. Hagámoslo, hermanos, hagámoslo. Que el Señor les bendiga. La próxima semana seguimos con este estudio y esperamos de que sea de bendición para cada uno de nosotros. Que descansen, que tengan muy feliz noche.